tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Soy José de la Cruz Mayagoitia y le doy la más cordial bienvenida a un programa más de Libre Opinión. Me acompaña mi compañero de programa, Mauricio García, a quien le doy la más cordial bienvenida. Mauricio, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, auditorio. Es un placer estar en una emisión más de Libre Opinión. Pero vamos a empezar esta primera parte del programa comentándoles a ustedes que pues hemos empezado este año con una circunstancia verdaderamente desastrosa, y me refiero a la toma de posesión de quien es ahora el primer mandatario de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una situación que está lesionando los intereses de México, que empieza apenas a notarse. Es una situación en donde esta persona se ha declarado enemigo de México, argumentando toda una serie de falacias, en donde asegura que los tratados de libre comercio que existen con los países, y muy especialmente en este caso el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado hace ya muchos años, en la época en la que Carlos Salinas de Gortari era presidente de la República, pues únicamente benefician a un solo país, en este caso a México, y Estados Unidos pues sale como las gallinas poniendo, cosa que es totalmente falsa. Los intereses de ambos países están perfectamente cuidados y representados en todo tratado. Es muy importante señalar que esta posición de repetir tantas veces la misma mentira ha llevado a algunos a creerla, y sobre todo a quienes votaron por él, que también hay que decirlo y enfáticamente, que no fue la mayoría de los votantes de los Estados Unidos, toda vez que está demostrado que más de 2,5 millones de votantes votaron a favor de Hillary Clinton. No me refiero exclusivamente a esos 2,5 millones de votantes, sino me refiero que ese es el diferencial. Los que votaron por Trump contra los que votaron por Hillary Clinton, en número de votantes gana Hillary. La mayoría de las personas que votaron pues se manifestaron a las cuantas horas de tomar protesta, algo en la historia de los 45 presidentes electos que tiene Estados Unidos hoy, ya como Trump como presidente. El presidente protestado inmediatamente en que toma juramento, ya había 250, 300 personas alrededor ya casi de todo Estados Unidos protestando, algo insólito, algo que nunca se había visto en los Estados Unidos. Al otro día, el sábado, actores, compositores, cantantes, directores, un Hollywood casi afuera de Washington, 6 cuadras llenas completamente, manifestándose en contra del autoritarismo de Trump, donde pues te piden exactamente que no es el presidente adecuado de Estados Unidos. Precisamente al país que tiene más en riesgo es al país que representa. Y los Estados Unidos es el que va a resentir en primera instancia todas las torpezas de una persona que jamás ha tenido ni la más remota idea de lo que es la política, y mucho menos la política internacional. Jamás dirigió ni siquiera un condado, que sería el equivalente a un municipio en México, y ahora dirige a la nación más poderosa del mundo. Algunos lo comparan con algunos personajes bíblicos citados en el Apocalipsis, y pues el día de hoy leí una noticia insólita de que hubo una parvada enorme de aves de color negro que habían caído muertos de forma inexplicable en Washington. Entonces, pues vamos a empezar a ver toda una serie de signos y símbolos de esta época,
que bien podría ser considerada también como el final de los tiempos. Esperemos que no tenga yo razón, por supuesto, porque pues nadie quiere llegar a esos momentos, pero sí es importante también señalar, como ya lo dijo Mauricio en parte, que en la toma de protesta de Donald Trump, pues hubo una notoria escasez de asistencia. Fueron unos cuantos y las fotografías pues lo dicen todo. Fueron 6 cuadras completas las que estuvieron llenas, y con el frío, el clima aberrante que estaba ese día, en las imágenes que pasaron los noticieros, se puede decir que era un frío bastante bajo cero, 5 o 10 bajo cero, pero eso no le importó a las personas que asistieron. Lo que quisieron hacer sentir es el coraje, es la importancia de tener un presidente que no es querido, que ha sido criticado en todas maneras, desde que la persona que canta cuando él toma juramento lo más importante de Estados Unidos, que es el himno nacional, fue por una cantante desconocida, cuando en otras ocasiones han sido cantantes reconocidos que han ido a la Casa Blanca a cantar con esa alegría y esa forma de decir soy estadounidense. Y bueno, aquí en México también ha habido ya reacciones. Nombraron al nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Videgaray, pero se ha reunido con el de también el de Economía, pero aún así tratando de monitorear todos los noticieros, análisis, así como lo del propio presidente Enrique Peña Nieto. Doctor, no he podido comprender todavía Trump cómo nos va a impactar en México. Que lo primero que va a pasar y que no debemos de perder de vista es de que el comercio bilateral entre México y Estados Unidos, por lo menos hasta hace unos días, cuando todavía era presidente Obama, era de $1 millón por minuto el intercambio comercial. Esto, si lo sumamos, pues son 60 millones de dólares de intercambio comercial por hora, y si lo multiplicamos por el número de horas del día nos da una cantidad exorbitante, ¿no? Bueno, esto es lo primero que va a pasar, y aquí van a pasar dos cosas. Una es de que Trump está pensando en que las cosas se deben de fabricar en los Estados Unidos para contratar a los americanos y venderse en los Estados Unidos. Si efectivamente firmar tratados de libre comercio hubiese sido nefasto para los Estados Unidos, nadie los hubiera firmado. Máxime que los tratados tienen que pasar por la Cámara de Representantes. En este caso, allá también tienen una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que revisan todos los tratados internacionales. Y si los tratados internacionales fueron aprobados no nada más por el presidente, sino por la Cámara de Representantes, obviamente se analiza que exista una ventaja mutua. Tal vez alguno de los dos países tenga una pequeña ventaja mayor y se entendería por la desventaja económica que existe entre México y Estados Unidos. Entonces, bueno, sí, México sale ligeramente más beneficiado que Estados Unidos, pero Estados Unidos también se beneficia. Para la visión de Donald Trump, que no es precisamente ni la mejor ni la más clara, los tratados internacionales le producen un daño a su país y son tratados que únicamente benefician a la otra parte. O sea, con eso prácticamente está reconociendo que pues todos los demócratas y republicanos que estuvieron en funciones, incluyendo a los presidentes de su partido y otros más, pues firmaron una estupidez, firmaron algo mal y fueron totalmente incapaces de darse cuenta de que lo que estaban firmando pues era verdaderamente dañino y nefasto para los Estados Unidos, lo cual es una gran mentira. Pero hay mucha gente ignorante en los Estados Unidos. Es cierto, no todos los ciudadanos
estadounidenses tienen un nivel académico óptimo, ya que allá en Estados Unidos nada más el gobierno da estudios a primaria, secundaria y preparatoria. Aquella persona que quiera estudiar ya alguna carrera y tener ya un certificado título universitario profesional en cualquier rama, pues tiene que pagar grandes cantidades de dinero o ser un buen deportista para tener una beca. Y la otra es tener excelentes calificaciones y con eso ostentar de que es una persona que se le debe de dar la oportunidad y se le presta el dinero para que termine sus estudios, y cuando ya él esté ejerciendo su profesión de doctor, licenciado, ingeniero, él tendrá que regresar ese dinero al gobierno de Estados Unidos. Sobre el tratado sí hemos salido raspados y hacemos memoria. Cuando se firmó el primer tratado del TLC, hubo muchas dificultades en los años 90 para que los trailers pasaran de México a Estados Unidos a dejar su producto, porque no tenían la calidad con las que deben de manejar las carreteras, que tenían que ser carros nuevos, que no contaminaran, llantas súper buenas para cualquier tipo de temporal, una fuerte lluvia, nieve, y también así tener la capacidad de saber manejar un tráiler de doble tracción. Iniciaste hablando de los transportes que no les permitían a los camiones mexicanos pasar. Terminaron argumentando cuando se les presentaron los camiones nuevos que entonces eran los choferes los que no tenían la capacitación. Fue una negociación que duró sexenios y que al final se logró. Pero lo mismo sucedió con el aguacate, que no lo querían aceptar, y después de toda una serie de trámites burocráticos, sobre todo de carácter institucional, porque el trámite no era con el presidente Bush o con el presidente Obama, era con la institución. Ellos tienen instituciones, así como nosotros también. El Departamento de Agricultura pues tenía que hacer todo lo que bien señalaste, estudios para tener la certeza de que no fuese alguna plaga en nuestras frutas que pudiesen dañar sus cultivos, y después de haber pasado todos los requisitos, por fin se autoriza. Y el día de antier, pues nos rechazan un cargamento de 10 o de 100, no sé, 200, no sé cuántas. 120 toneladas de Jalisco que están paradas en la frontera. Ya no están paradas en la frontera, ya la mitad ya fue trasladada a Canadá. El nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, a los Estados Unidos para renegociar el tratado, lleva una posición muy clara en donde hay puntos que son irreductibles. O sea, estamos dispuestos a negociar esto y esto otro, pero esto no. Esto tiene que ser así, porque si no es así, nos paramos de la mesa y nos salimos del tratado. Los gringos quieren hacer tratados bilaterales. Esto es un tratado con México y un tratado diferente con Canadá. Tienen su derecho de hacerlo. Lo que sucede es de que eso sí podría afectarnos. Lo más conveniente en todo caso sería suspender las negociaciones del tratado y salirnos del Tratado de Libre Comercio. Yo le agradezco mucho su compañía. A nombre de Mauricio García y del mío propio, soy José de la Cruz Mayagoitia. Lo invito a que nos acompañe una vez más el próximo martes, 18 horas, 6 de la tarde, en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una magnífica semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.